Bendiciones hermanos, les habla la hermana Verónica. Como dice en el título de abajo, es oración por las finanzas, tips y consejos. Amén. Como primeramente ustedes saben, vamos a hacer una oración para que el Señor tome el control de todo lo que salga de mi boca, sea de bendición para cada uno de nosotros, incluyéndome para mí, para que yo pueda también recibirlo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control absoluto de todo lo que va a salir de mi boca, que tu Espíritu Santo sea dirigiendo este video y que sea de edificación, de crecimiento para mis hermanos y para mí. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, como ustedes ya saben, cada oración ustedes tienen que hacer la oración como ustedes ya saben, poniéndose, cubriéndose. Si están orando por una finanza de su casa o por alguien o por ustedes mismos o porque tienen deudas o porque sus finanzas están mal o porque su economía no llega o están demasiado como que entra y sale por la misma y no pueden ahorrar. Voy a hacer una introducción un poco intensa, tal vez sea muy fuerte para ustedes, pero yo pienso que es necesario porque ustedes tienen que saber lo que está pasando y por qué está pasando. Muchas veces nos preguntamos que por qué nuestra economía está fallando y muchas veces decimos, pero ¿por qué? Hay muchas personas que ya están diezmando y que están ofrendando y se preguntan por qué. Hay muchas veces que algunas no saben que también hay maldiciones generacionales que vienen cargando a otra generación, porque la generación se pasa de generación, la maldición se pasa de generación en generación. Entonces hay muchas veces que nuestros antepasados o nuestros padres o incluso nuestros abuelos y más atrás hicieron un mal manejo de dinero o robaron a alguien. Entonces esa maldición cae en la tercera generación y que puede ser la de ustedes o la de nosotros en este nuevo tiempo. Entonces para todo esto ustedes tienen que pedir discernimiento al Señor, que les dé un discernimiento para poder hacer una oración efectiva, porque hay muchas veces que también no es solamente eso, también es tu negatividad como que sale de tu boca, porque algunas veces dices, oh, el dinero que gano no alcanza, o el dinero que estamos proveyendo aquí a la casa no alcanza. Entonces esa negatividad es muy fuerte porque ustedes saben que su boca tiene poder. Entonces ustedes no deben declarar así, deben decir, esto me va a alcanzar, el Señor va a extender este dinero para hacer alcanzar mis necesidades de mi casa y las cosas que nos faltan. Entonces también ese es un que trabaja en el ámbito espiritual, porque algunas veces tú dices, oh, esto no me alcanza, oh, esto. En el ámbito espiritual, lo que tú dices, recuerda que siempre el enemigo lo alcanza y lo coge. Dice, ella lo está declarando. Nosotros decimos tanta negatividad que en lo espiritual se forma y se transforma en lo natural. Sería lo bonito decirlo en nuestra boca, aunque no está sucediendo, pero declarando que nuestras finanzas están saldas, que nuestras deudas están saldas, que nuestras finanzas están en aumento, y eso no puede toparle a nadie, el enemigo no puede entrar por ahí. Recuerda que tu boca tiene poder y tu boca tiene la fuerza para matar, para dar vida, para ser pobre y para ser rico, para la salud y para la enfermedad. Tienes que tener mucho cuidado con cómo hablas. Amén. Es lo que seamos bendecidos, porque Él ya fue, Él ya pagó y nosotros somos ricos en Él. Pero si obedecemos, también otra cosa que les quiero decir es también la desobediencia, porque trae mucha maldición y mucha desobediencia en esa parte, porque dice en la palabra, si tú crees en el Señor y eres obediente a la palabra, a las promesas que están en la Biblia, aquí en la Biblia, el Señor te cumple y te provee y te prospera. Pero recuerda que si tú no cumples, no se te darán tampoco, porque es una desobediencia. Hay que tener también esos discernimientos para no dar tu dinero a alguien que no necesita o invertir en algo que tú no necesitas invertir, porque hay muchas veces que también nosotros somos fáciles en las tarjetas y vamos por ahí, por las tiendas, y algunas veces compramos cosas innecesarias. ¿Por qué lo compramos? Solo porque estaba barato y porque te gustó, no porque lo necesitabas. Entonces esto también es un desfalcamiento económico para ti que tú tienes, aunque sea poco.
pero de lo poco es que viene la abundancia. Entonces después nos falta dinero y después nos hace de este. Entonces tiene que haber muchas cosas involucradas por tus finanzas, porque el Señor nos ha dado el discernimiento, nos ha dado la sabiduría, nos ha dado esa visión de ver más allá. No es que lo que yo he puesto en mi mente, he dicho, oh, el Señor va a proveer y va a hacer de extender. Si es que es del Señor, esto va a crecer. Y si no es del Señor, no va a crecer y no va a hacerse nada. Entonces debemos de tratar de controlar y manejar nuestro dinero, porque eso es lo principal que el Señor nos ha mandado a hacer, porque somos de libre albedrío. El Señor no nos está obligando a que seas así, pero te está dando una elección para que tú elijas. ¿Obedeces a la ley o no obedeces a la ley? Si tú obedeces a la ley, tú serás prosperado. Pero si tú no obedeces a la ley no te va a cubrir en nada. La palabra del Señor no te va a cubrir y no vas a ser prosperado. La ley que es de bendición, también la ley te va a ser de maldición para tu economía. Tienes que chequear todas las promesas que el Señor está dando aquí en su palabra, porque hay muchas promesas, pero si tú las cumples, Él te dará. Él dice que abrirá las compuertas de las ventanas de los cielos y Él te dará en abundancia. Pero ponte a pensar, no es solamente escuchar la palabra y los versículos, ponte a pensar qué tienes que hacer para poder recibir. Amén. Les voy a dar algunos ejemplos que a mí me han tocado en esta mañana, que les he estado leyendo y me ha tocado, porque no lo había visto de esa manera, pero los vi de Génesis. Se trata de Abraham, que él fue uno de los primeros que diezmó y que hizo de ofrenda. Ya sabemos que él no fue el primero que hizo la ofrenda, pero él fue uno de los primeros quien diezmó, y que el Señor le bendijo de una sobremanera muy grande, porque él fue como el más rico de esa tierra donde él vivía y tenía mucho ganado y mucho dinero. Y vi tanta prosperidad en él y dije, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y es porque él fue obediente, él obedecía todas las cosas que el Señor les hacía. O sea, él vivía lo que el Señor le decía, él lo hacía en su vida. Amén. Y a pesar de todo eso, él era generoso, él era compasivo. Amén. En eso si ustedes tienen tiempo, pueden chequearlo, que está en Génesis 12, 13, 14. Está todo acerca de su vida, que es un ejemplo a seguir para nosotros. Amén. También el que he visto me ha mandado Proverbios, que se trata de Salomón. Él es una de las personas a quien el Señor también ha prosperado, y él sabía el principio de la prosperidad, porque él tenía mucha sabiduría para hacer eso, y él hacía todo lo que el Señor decía y lo hacía. Él ofrendaba a los pobres, daba a los pobres, y no se aferraba a nada, sino que él sabía lo que el Señor le da y él qué tiene que hacer. Amén. Eso él entendía la forma de dar y recibir. Y Proverbios 22:9 dice, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. O sea que está diciendo que él daba a los pobres, que él bendecía. Él sabía, él era muy sabio y él sabía que tenía que dar, lo que tenía que dar, no solamente al Señor en ofrenda y en diezmo, también tenía que ser generoso con la gente. Amén. Pedir discernimiento al Señor. Yo pienso que esa es la clave que tú tienes cuando tú te des cuenta y reconozcas tu error. Porque no, realmente el Señor no quiere vernos pobres, no quiere vernos en finanzas caídas ni nada, sino realmente tú tienes que preguntarte cuando tú realmente estés entendiendo y quieras hacer una oración y digas, sí, yo voy a reconocer todo lo que yo estoy fallando, pero lo quiero hacer bien. Vas a pedir discernimiento para poder hacer las cosas bien, y el Señor te las va a dar. Nosotros, porque antes, cuando yo estaba en el mundo, no importaba cuánto dinero yo tenía, pero yo tenía que hacer esa fiesta.
no importa la deuda que venía encima, pero yo tenía que hacer esa fiesta. Entonces yo pienso que es de cada uno de nosotros cómo nos involucramos, cómo nos dejamos llevar por las pasiones del mundo, por la atracción del mundo, por el ego, por la vanagloria, porque hay muchas veces que por dinero nosotros hacemos muchas cosas o enseñamos a los demás que tenemos dinero y pagamos todo, y por eso también tienes un desfalcamiento, una mala administración, porque no, el dinero no lo es todo, el dinero no es todo. Hay que dar las gracias y hay que invitarle a administrar, que nos dé sabiduría al que es dueño del dinero. Esa es la raíz, es que tú tienes que apuntar a donde quién hace el dinero, quién es el que da el dinero y quién es el dueño de todo esto. Y el dueño y el jefe y todo es Dios. A que tenemos que pedir, a que tenemos que decir y a que tenemos que obedecer, al que tenemos que estar sujetados y sometidos en su palabra, es a Él. Muchas veces nosotros para el mundo somos tan fáciles de dar dinero, tan fáciles, pero para el Señor somos tan tacaños, tan tacaños que nos duele dar. Y eso también es malo. Cuando algunas veces dicen, oh, es que yo sí estoy diezmando, es que yo sí estoy dando, pero es que no estás dando con el corazón. Y si tú no estás dando con ese corazón de agradecimiento, realmente de agradecido, no, el Señor no te va a recibir. El Señor es como que, ok, estás cumpliendo, pero no lo haces. Lo más bueno para Él es su corazón. Así como en Caín y Abel. No es eso, realmente vio su corazón, vio cómo él era, vio cómo él sentía, qué él hacía, no solamente en el momento que tú vas a dar, sino también en toda tu vida, en todos los días de tu vida, qué estás haciendo. El Señor abre tu mente y te ingenia cómo administrar el dinero, cómo sacar el dinero, cómo ahorrar el dinero, para que tú no caigas en una maldición. También dice aquí que una maldición es también endeudarse. Pero si tú lo haces y ya estás endeudado, tienes que tratar de decirle al Señor que te ayude a pagar esa deuda. Que si estás en pecado, que si hiciste algo que no es del Señor, pero que tú estás consciente que tú vas a pagarlo y que te ayude a ahorrar para pagar eso. O administrador, lo dice en la palabra que tienes que ser. Que tienes que pedir una sabiduría, un discernimiento al Señor, un conocimiento para hacer la administración de tu casa, manejar el dinero. Pero cuando son una pareja, tienen que de ver cuál de los dos es bueno en ahorrando, en administrando y en administrando. El Señor lo manda a decir, no estoy solamente yo diciendo, el Señor manda a decir que tú eres un administrador y que tú tienes que administrar tus finanzas, tu dinero, tu trabajo, todo lo que entra a tu casa. Entonces, Él te bendice, pero si tú no lo haces, Él no te va a bendecir. Es así de claro y sencillo. Lo siento si estoy siendo muy dura, pero yo pienso que eso, la verdad, y ese es el motivo por lo que tú tienes que orar. Si es que hay algunas veces hiciste trampa o robaste algo sin querer, pídele perdón al Señor. Pide perdón por todas las cosas o en tu trabajo tienes envidia de alguien o en tu trabajo maldices hasta a tu jefe y le dices de todo y atrás estás de buenas. Eso también es una maldición porque tú tienes que ser transparente donde quiera que vayas. Y si Él es el proveedor, en vez de insultarle si es que es una mala persona, tu jefe es una mala persona, ora por él, que tenga misericordia el Señor. Hay muchas áreas de economía. Puede ser del sacerdote que esté mal o algo tiene que haber, un hilo. Algo tiene que haber en eso que está pasando en ti. Tienes que pedirle al Señor discernimiento para que tú puedas ver en qué estás fallando y puedas modificarlo y pedirle al Señor que te ayude. Tu oración, vamos a basarnos por lo que yo he pasado. Muchas veces he dicho, Señor, ¿por qué la economía está así? ¿O por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy, no puedo ahorrar?
o por qué no tengo trabajo. Antes de cuando era recién convertida, yo le pedía tanto por un trabajo al Señor y le decía, Señor, si tú me das un trabajo, yo te voy a ofrendar, te voy a diezmar. Y sí lo cumplí. Y el Señor me bendijo abundantemente. Me hizo manager hasta que llegué a ser manager y pude experimentar y ver la gloria de Dios en mí. Pero hay muchas veces que también tú puedes pecar, que porque tienes mucho, te ciegas y no puedes dar. Porque al principio yo daba y hacía pero sin darme cuenta, el dinero te ciega también. Y te quedas así y no es que tú estás pecando al lado, sino que te olvidas, porque en ese tiempo hubo un tiempo que yo no fui a la iglesia y no estaba diezmando, pero mis diezmos los guardaba, pero no ofrendaba. Y no solamente es diezmar y ofrendar, mis diezmos los guardé porque yo sabía que los diezmos es del Señor, pero mi ofrenda yo no lo pude, no lo sacaba, ni siquiera sabía por qué tengo que ofrendar y por qué este otro. Y en ese tiempo hubo muchas cosas en mi economía, fue afectada mi economía por, por muchos errores que cometí. No, yo soy humana como ustedes, he cometido muchos errores, pero de esos he aprendido. Y he dicho, Señor, hazme ver por qué. Hazme ver por qué. Me he dicho, porque tú no me sirves. El Señor me respondió, mi respuesta para yo poder hacer una oración efectiva. El Señor me dijo, tú no me has servido, tú me das los diezmos, tú me das ofrendas cuando escuchas que ofrenden a alguien, pero no me estás sirviendo. O sea, no estás trabajando para mi reino. No estás ejerciendo el ministerio que te doy. Entonces hubo una frase que utilicé un año completo y que me la puse en mi corazón, esa frase, ese versículo que lo hice mío y lo cumplí, porque eso me faltó 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá todas las peticiones de tu corazón. Ese versículo 37 del Salmos 37:4 lo hice tan mío y lo cumplí en mi vida. Me acuerdo que en ese año estaban pasando muchas cosas y yo declaré eso en mí y lo cumplí en mi vida. Yo me deleitaba en su presencia. Yo le danzaba al Señor. No tienen idea cómo me gustaba danzar y me deleitaba en danzar y sentía la presencia del Señor a través de mi danza y pude entender porque en ese año pude ser bendecida en muchas áreas, no solamente en mi casa, no solamente en mi hogar, no solamente con mis hijos, sino también hasta en mi esposo. Mi esposo tuvo muchos niveles de trabajo y fue hasta el tope que ya se hizo mucho más y ganaba mucho más de dinero. Pude ver eso financieramente, creció mi economía cuando yo empecé a hacer eso, porque el Señor me dio ese punto. Tú tienes que pedir ese punto de discernimiento que te dé qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que pasa o qué estás haciendo mal. Ahí es cuando tu oración y un versículo que tú lo agarres y lo hagas tuyo y lo cumplas con pasión, con amor, Él te lo va a dar. Porque a mí me lo dio. A mí me lo dio. A mí me dio financieramente muchas cosas que no las puedo decir aquí, pero yo más adelante les diré que financieramente Él me las dio. No solamente a mis hijos, no solamente a mí, no solamente a mi esposo, sino a toda mi familia. Tú tienes que dar ese sacrificio al Señor. Sacrifícate a Él, no a las cosas del mundo. No te vayas por el mundo, sino entrégate más al Señor. Y tu oración será efectiva. Bueno, con esto vamos a entrar a cómo hacer una oración. Dale gracias al Señor
Pide perdón por las cosas y los errores que han hecho o has hecho o están haciendo. Y pídele al Señor que te alinee a hacer la voluntad del Señor. Que tenga gracia y favor sobre ustedes. Que donde quiera que ustedes vayan sean prosperados. Que las deudas o la falta de administración el Señor les sea dando a través de su Santo Espíritu. Que abran su mente, sus ojos espirituales, incluso su corazón para hacer de adorarle al Señor, para hacerle de llevar una ofrenda grata y no esperando, sino dando al Señor primeramente, porque Él ya nos da muchas cosas, la vida ya nos ha dado y nos está dando salud y todo. Entonces, dile al Señor que tome el control y que te dé ese versículo, esa palabra o esa parte de que tú no sabes que es una maldición, que la quieres cortar en el nombre de Yeshua y que quieres que tus finanzas crezcan y empieza a declarar, empieza a hablar, empieza a declarar que tu deuda está salda, empieza a declarar que tu finanza, el Señor toma el control y te da una sabiduría para que tú puedas administrar, que tus ahorros aumentan, que empieza a declarar muchas cosas de bendición para tu casa, para tu vida, que tus planes que le das al Señor y que Él los prospera, que ustedes donde quiera que vayan son prosperados, son con gracia en el trabajo, en donde quiera que vayan, ustedes son de bendición, son de crecimiento y que ustedes son hijos del Señor, que no carecen de carencias porque el Señor ya nos ha dado, todos somos hijos de Él. Declara y pídele al Señor con todo tu corazón y vas a crecer más en eso. Solo te pido que trates de enfocarte en qué estás mal o en qué ha pasado o quién está mal y trates de pedir perdón al Señor. Porque somos humanos, pero el Señor nos perfecciona a su manera. Déjale que el Señor perfeccione tu manera. Tal vez este video no lo veo como tanto de oración y oración y oración, pero pienso que es necesario esto y que tu oración la hagas de acuerdo a todo lo que está ahí. Los versículos yo creo que los estoy poniendo a este lado. Te doy gracias por, si es que tú estás viendo, te doy gracias por haber escuchado palabras del Señor, que eso no fue planeado mío, que yo quería dar solo los versículos y hacer que hagan oración, pero yo siento que tienen que saber eso para hacer una oración, porque ustedes si siguen orando a lo ciego, no va a ser escuchado una oración, sino tienen que hacer, por eso se llama una oración efectiva. Tienen que tratar de ver en qué están fallando y que pedirle al Señor discernimiento para poder orar efectivamente. No hacer oraciones que solamente lleguen hasta el techo y se caigan y no se cumplan en su vida, sino que sean oraciones que traspasen el primer cielo, el segundo cielo y que lleguen al trono de su gracia y sean escuchadas. Y si hay algo ustedes tienen que tratar de abrir su mente y ver en lo espiritual y tratar de decirle al Señor, perdóname y ayúdame. No soy perfecta, pero contigo lo soy. Ayúdame a moldear, hazme un buen administrador. Me pon gracia y favor en mi trabajo para que pueda ejercer más y no irme tampoco al extremo, que ya te dé el dinero y tú irte perdiendo, siguiendo al dinero, no, que te dé un trabajo, que te dé el horario para estar haciendo de servirle al Señor y que también te dé un tiempo para ti, para buscar del Señor y también sea de trabajo para finanzas de tu casa, proveer. Hay muchos temas que tal vez maybe haga otro video como hacer una oración. Eso ha sido todo. Que Dios os bendiga. Espero que les guste. Que yo solamente estoy hablando y hablando y no hago ninguna oración, pero los voy a poner en muchos versículos de este lado. Que Dios os bendiga y el Señor abra sus mentes y puedan entender más que nosotros somos ricos, somos hijos del Señor, pero por una cosa o por otra, por algo que tal vez no lo veamos y veamos que es la culpa, le echamos la culpa al vecino o al otro, inclusive a Dios.
Él no tiene la culpa. Nosotros somos responsables, somos administradores del Señor. Nosotros tenemos que dar cuentas, no solamente cuentas de nuestra vida, sino también cuentas financieras para nuestra casa. Que Dios los bendiga. Nos vemos en otro video. Bye.